Hoy vamos a hablar de cuando sabes perfectamente qué es lo que te haría bien, pero luego eso no se nota en tu día a día. Yo lo he vivido y también llevo años observándolo en otras personas y poniendo la lupa para ver qué hay detrás. Y aquí no me refiero a estar perdida o desconectada de ti, de hecho muchas veces es justo lo contrario. Has leído, has reflexionado, has escuchado un montón de podcasts, de vídeos y tal vez has llegado a buenas conclusiones sobre dónde estás, qué es lo que te bloquea y también qué necesitas. Y aún así ves que tu semana real no termina de moverse en esa dirección. Y esto, cuando se extiende en el tiempo, acaba creando frustración, porque no puedes decir no sé qué me pasa, porque sí que lo sabes. Por ejemplo, a lo mejor sabes que te vendría bien descansar más, o sabes que te ayudaría a empezar el día de otra forma, o sabes que necesitas bajar el ritmo, poner algunos límites, dejar de llenarte tantísimo la agenda o no llevarte trabajo a casa. Y en la teoría eso lo sabes, pero luego llega, por ejemplo, un martes a las 7:30 de la tarde y vuelves a hacer algo bastante parecido a lo de siempre. Y esa distancia entre lo que sabes y lo que haces merece indagar un poco más y en este caso dedicarle un episodio. Porque muchas veces también lo que ocurre es que lo tapamos con un diálogo interno que va en esta línea. Es que me falta disciplina, es que me disperso, es que soy un desastre. Y yo cada vez creo menos en este tipo de explicaciones porque son demasiado simples para algo que es más humano y más complejo. No nos podemos reducir a una etiqueta porque ¿qué significa, por ejemplo, ser un desastre? Así que hoy vamos a hablar de esto y si acabas de llegar, soy Esther y desde 2019 acompaño a personas a vivir en sus términos como práctica diaria y poniendo sus recursos a su favor. Vamos con ejemplos concretos porque este tema no es algo abstracto, es algo que pasa y que vivimos cada semana. Y piensa, por ejemplo, en un día que has tenido cargado, mentalmente muy movido, y sabes que lo que te ayudaría sería algo de movimiento suave que te ayude a bajar un poco. Pero de pronto te ves eligiendo una clase más intensa. Y en el momento tiene sentido, te distrae, te saca del mood en el que estás, de lo que sientes, pero luego sales y estás más activada y más lejos de lo que necesitabas. Entonces ahí, por ejemplo, no decidiste desde eso que te sostiene, sino que decidiste desde el estímulo. Y este es un ejemplo concreto, no es universal, a lo mejor a ti ese día sí que te vendría bien justo lo contrario, ¿no? Otro ejemplo es que estás en tu trabajo, te planteas dos opciones: avanzar en un proyecto importante pero más exigente mentalmente, o bien resolver pequeñas tareas más sencillas. Y acabas eligiendo las tareas pequeñas. Y no porque sea lo más estratégico en ese momento, sino porque tienes cosas pendientes, te sientes en deuda o te quieres sacar cosas de encima. Y ves que eso te da un alivio momentáneo, pero no estás avanzando en ese proyecto importante que te exige más y que es realmente lo que querrías hacer, ¿no? Para sentir que estás avanzando con esa parte del trabajo. Entonces ahí tal vez estás decidiendo desde la culpa. O sabes que ese plan que te han propuesto para el fin de semana no te apetece, lo sabes desde el momento en que te lo proponen, lo notas en el cuerpo, que es el primero también que nota si es un sí o es un no, y dices que sí. Y te cuentas que hace tiempo que no quedáis, que deberías salir más, que igual luego te alegras, que tienes que estar más social, y vas y durante el plan pues estás como medio dentro, medio fuera, y al volver a casa tienes esa sensación de haberte forzado. Y ahí no decidiste desde ti, sino desde lo que se esperaba de ti. Y luego está este que es muy revelador también: de pronto tienes una hora libre en tu día, una hora libre real, porque a lo mejor se ha caído algo que estaba previamente, entonces no tienes compromisos, no tienes urgencias y tienes claro todo lo que podrías hacer: avanzar con algo tuyo, salir a caminar, descansar, hacer algo de la casa. Pero aparece la pregunta: ¿qué hago? Y con esa pregunta aparece también presión, ¿no? Porque elegir una cosa es renunciar a otras y en lugar de elegir con calma, te bloqueas. Coges el móvil, haces scroll 20 minutos, 30, y cuando levantas la cabeza a esa hora pues ha desaparecido y la sensación es más de frustración que de otra cosa, ¿no?
Entonces ahí lo que faltaba no era claridad, había un sinfín de opciones y faltaba poder sostener una decisión sin que todo lo demás estuviera compitiendo con ella. Estos ejemplos tienen algo en común y no se trata de falta de información ni de voluntad, es que en ninguno de esos momentos estabas decidiendo desde tu propio criterio y estabas decidiendo desde otros lugares como la prisa, la culpa, el estímulo, lo que se espera de ti o desde la inercia. Y eso es importante verlo porque cuántas veces decidimos como si fuéramos lineales. Y la realidad es que estamos decidiendo dentro de un cuerpo, de un sistema nervioso, de una semana concreta, con un nivel de energía o con otro, con más claridad o con menos, también con unas creencias de base y con emociones del momento. Entonces, claro, que algo te haga bien no significa que vaya a ganar esa opción en el momento que toca elegir, porque en ese momento no solo compite lo que te hace bien, también está compitiendo lo inmediato, lo estimulante, lo conocido, lo fácil, lo que te anestesia y lo que te da alivio ya. Y si eso no está claro, nos quedamos en una lectura muy plana de lo que nos está pasando y seguimos pensando también que el problema es otro. Y cuando digo que hay que mirar desde dónde estás decidiendo, no me refiero a algo abstracto, sino a cosas muy concretas desde las que estamos decidiendo sin darnos cuenta cada día. Por ejemplo, la prisa. Cuando vas acelerada, en lugar de elegir intencionalmente, reaccionas, haces lo urgente, respondes a lo que aparece. Y aquí lo importante puede que se acabe quedando para después o para cuando tengas un momento más tranquilo, que casi nunca llega. Y vas con la sensación de ir tarde, de que hay que resolver rápido, de que no hay margen también para pensar bien. Y desde ahí muchas decisiones parecen necesarias cuando en realidad están siendo reactivas. Digamos que vas apagando fuegos pero no eligiendo. Luego está la culpa. Cuando eliges desde la culpa, no eliges lo que necesitas, sino lo que calma el malestar. A lo mejor te ves diciendo que sí para no quedar mal, te sacrificas antes de que nadie te lo pida y acabas interpretándolo como responsabilidad o incluso como generosidad, pero una decisión tomada para silenciar la culpa no es realmente tuya y encima también te roba presencia, porque quizás estás descansando pero con un ojo en lo pendiente o estás con alguien pero sintiendo que deberías aprovechar ese rato de otra forma. Entonces desde la culpa se toman decisiones que luego terminan pesando. Luego está el cansancio y es cuando vas planteando tus días en función de cómo te sientes. Si estás agotada, pues todo parece demasiado grande y lo pospones, ¿no? No hay opción como de trocearlo en partes más pequeñas y asumibles. Y así poco a poco el cansancio empieza a decidir por ti qué es lo que importa. Y hay días en los que no decides desde tu criterio, sino desde la pura supervivencia. Y está bien reconocerlo. El problema viene cuando luego evalúas esas elecciones como si hubieras estado bien, despejada, con energía disponible, cuando en realidad llevabas días apretando demasiado. Y luego está también la comparación. De pronto ves a alguien que parece tenerlo todo bajo control, su sistema perfecto en Notion, su rutina de mañana impecable, lo intentas y no funciona y concluyes de nuevo que el problema eres tú, cuando la realidad es que una estructura diseñada para otra persona, con otra vida, con otra energía, otro momento vital, no es la que va a sostener la tuya. Y sin darte cuenta, empiezas a tomar decisiones intentando acercarte a una referencia externa que no tiene en cuenta quién eres tú. Y todo esto también lo potencia la inercia, esa fuerza que es invisible, que hace que elijas lo de siempre una y otra vez, y no porque sea lo mejor, sino porque al final es lo conocido, es lo que ya está instalado y tampoco provoca fricción. Y si no miras estos lugares desde los que estás decidiendo en el día a día, puedes seguir mucho tiempo estancada ahí, ¿no? Pensando que el problema es otro, que te falta fuerza de voluntad o que no sabes organizarte o cualquier otra cosa que no tiene que ver con lo que realmente hay debajo. Y hay otro patrón que quiero traer aquí porque tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando hoy, y es cuando lees algo que te encaja muchísimo, lo subrayas, te guardas frases que te despiertan algo y piensas, wow, esto es justo lo que necesitaba. Y durante unos días incluso haces pequeños cambios, pero no hay estructura, no hay un contexto donde eso se pueda sostener
y poco a poco vuelve a diluirse de nuevo. Es como un pico de motivación donde pasan cosas, pero luego baja. Y aquí no es que falte comprensión o teoría, sino un lugar donde poder practicarlo y donde poder integrarlo. Y esto me parece importante decirlo porque hay personas que llevan años consumiendo contenido valioso, leen muchísimo, escuchan episodios de podcast, tienen tendencia a consumir ese tipo de contenido y conocimiento que les resuena. Y sin embargo, cuando miran su semana con honestidad, la sensación es que siguen dándose los mismos golpes contra las mismas piedras. Y a lo mejor no exactamente igual, quizá con más consciencia, pero el domingo por la noche esa sensación de fondo se parece bastante a la de hace 6 meses o la de hace un año. Y eso no quiere decir que el contenido no haya servido, sino que el contenido no está diseñado en sí para poder sostenerte. Está diseñado para inspirar, para formarte, para abrir posibilidades, darte perspectiva, cuestionar y moldear creencias, que todo esto es valiosísimo, pero no para acompañarte en el momento exacto en el que se te va la energía, en el que ibas a hacer eso que te hace bien y acabas eligiendo otra cosa. ¿Y cuántas veces seguimos buscando en el próximo libro o en el próximo vídeo algo que en realidad ya no se trata de información, sino que es práctica, es contexto, repetición y una forma de aterrizar lo que sabes a cómo funcionas tú, no de manera genérica, y aquí repito, esto es importante, a cómo funcionas tú. Y siento que todavía hay muchas personas que asocian el hecho de diseñar su semana con algo muy externo, con hacer blogs, poner colores, tener un calendario bonito y sentir que ahora sí, que esta vez con esa herramienta todo se va a recolocar. Y yo no digo que eso no sirva, soy fan de los bloques y de los colores, ayudan mucho a tener estructura, pero eso por sí solo tampoco basta. Porque si haces bloques en el calendario sin tener en cuenta cómo funcionas, desde qué lugares sueles decidir, qué te drena, qué te regula, qué parte de ti toma el mando cuando estás cansada, cualquier herramienta se va a quedar en la superficie y en cuanto la vida real apriete un poco, va a dejar de sostenerte. Por eso para mí esto nunca ha ido de organización al uso, que es algo como con lo que lo intentamos arreglar o tapar, sino que ha ido siempre de un sistema que parte de ti y de cómo funcionas. Y cuando digo de cómo funcionas, me refiero a cosas muy concretas, como a entender qué está decidiendo por ti cuando tú no decides, si son las urgencias, las expectativas externas, la energía mal calibrada o creencias que te hacen posponerte sin darte cuenta. También a tener un mapa real de cómo estás distribuyendo hoy tu tiempo, tu atención, tu energía, ¿no? Que al final son tus recursos, y detectar exactamente en qué punto se rompe tu semana. También me refiero a saber qué es no negociable para ti, aunque todo lo demás se caiga, a diseñar desde tu mínimo viable, no siempre desde tu versión ideal, para que también tu sistema funcione cuando la vida se complica, porque se complicará en algún momento. Me refiero también a entender cómo funciona tu batería social en la práctica, qué la recarga, qué la vacía y poder dejar de confundir pereza con agotamiento real, por ejemplo. Y a construir un ritual de diseño semanal que integre no solo el trabajo, no solo las citas médicas o responsabilidades con otras personas, sino toda la parte de autocuidado, de relaciones, de transiciones invisibles que no solemos tenerlas en cuenta y que muchas veces generan la mayor parte del estrés en el día a día. Y me refiero también a detectar cuáles son tus patrones dopamínicos antes de que te arrastren, a conocer tus picos reales de energía para dejar de forzar concentración cuando tu cuerpo no te la puede dar, o a tener un plan para esos momentos donde las circunstancias cambian, porque si no tienes uno previsto, ¿qué pasa? Que acabas improvisando desde el cansancio. Entonces esto, por supuesto, no es para tenerlo todo controlado, al final, pues eso es como una ilusión, sino para dejar de vivir reaccionando y decidir desde el criterio propio. Y todo esto, que puede sonar como muy grande, empieza en algo mucho más pequeño de lo que parece, porque una vida no es algo que cambiar de golpe. Para mí, en mi manera de verlo, cambia en lo micro, en decisiones pequeñas, repetidas y sostenidas en el tiempo. Por ejemplo, en cómo empiezas el día. Y aquí no voy a hablar de una rutina perfecta, ni de levantarte a cierta hora, ni hacer 10 cosas antes de que sean las 8 de la mañana,
Hablo de algo mucho más simple como ¿qué haces los primeros minutos después de abrir los ojos, ¿no? Y qué tono eliges darle al día. Aquí, en mi caso, por ejemplo, no mirar el móvil en las 2 primeras horas después de levantarme fue un antes y un después que no cambiaría por nada, porque cuando lo primero que haces es coger el móvil, el día ya te absorbió antes de que te haya dado tiempo a decidir nada. Ya estás en modo reacción, en el ruido de lo ajeno de los demás y empezando el día de modo reactivo. Y desde ahí también es difícil tomar decisiones desde ti y desde tu propio criterio. Entonces, una rutina de mañana que te sostiene no tiene que ser ni larga, ni perfecta, ni tener como unos requisitos, sino que tiene que ser tuya y tiene que darte ese margen, aunque sea pequeño, para que el día no empiece antes de que tú estés lista para vivirlo. Luego está también el cómo decides entre dos cosas, entre dos opciones, que parece una decisión pequeña, pero es también donde más se revela desde qué lugar te estás moviendo, porque muchas veces creemos que estamos eligiendo con criterio cuando en realidad estamos eligiendo desde otro lugar muy diferente. Te cuento algo que me pasó el año pasado y es que volví de unos días de retiro creativo muy expansivos, pero también exigentes, y mi cuerpo me estaba pidiendo atención por algo que no me habían diagnosticado bien antes de irme y requería otra forma de tratarlo. Era sábado, mi centro de salud estaba cerrado y podía ir a urgencias o podía dejarlo para el lunes. Y ahí estaba la tentación. Al volver a casa había muchas ideas que necesitaba aterrizar y ordenar y una parte de mí buscaba cualquier excusa para no ir y quedarme con eso y también descansando. Pero me hice una pregunta que era ¿qué decisión tomaría si pusiera mi salud, que es uno de mis principales valores, en el centro? Y aquí la respuesta se volvió obvia. No era cómoda, pero sí que era clara. Y al final pues fui, me atendieron y pude empezar la semana desde otro lugar. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando tienes claro desde dónde, desde qué lugar quieres decidir y también los valores que sostienen eso, el criterio aparece incluso cuando no es cómodo, porque muchas veces no lo es, incluso cuando una parte de ti también preferiría posponer. El problema es que muchas veces no nos hacemos estas preguntas y por eso acabamos eligiendo desde la urgencia, desde la culpa, desde lo que tira más en ese momento y luego nos preguntamos por qué seguimos sin avanzar donde realmente queremos. Y de ahí pasamos a algo que tiene mucho que ver, que es cómo te sostienes cuando estás teniendo un día flojo, porque una cosa es saber lo que te hace bien cuando estás bien y otra muy diferente es qué pasa cuando estás cansada, cuando hay imprevistos, cuando no te quedan ganas o cuando se han juntado como muchas cosas a la vez. Y ahí es donde se ve si lo que tienes es la intención o un sistema que realmente te acompaña y te sostiene. Aquí hay algo que veo mucho y que también me ha pasado a mí y es cuando tienes un día flojo, la respuesta automática suele ser empujarte para volver al nivel ideal, ¿no? Como si ese día fuera una interrupción o un defecto que hay que corregir inmediatamente y desde ahí lo único que haces es pelearte contigo misma. Así que a veces en un día así, lo más inteligente pues no va a ser empujarte más ni forzar, eso no suele llevarnos a algo bueno, sino poder ajustar, ir al mínimo viable, saber de antemano qué es eso que me sostiene aunque todo lo demás se caiga y también qué puede esperar. Y tener una forma prevista de sostenerte cuando no estás en tu mejor mood o en tu mejor día. Porque una semana no se va a romper por tener un día así, sino cuando no tienes nada a lo que volver y terminas improvisando. Y de esto va tu semana en tus términos, de aprender a verte en tu semana real, entender desde dónde estás decidiendo y construir una estructura que te sostenga también cuando estás cansada, cuando la semana se complica y cuando pasan cosas. Además, el 1 de mayo estrenamos una nueva edición con 2 novedades. La primera son cápsulas en vídeo que se desbloquean progresivamente cada semana, de unos 15 minutos aproximadamente para que lo puedas seguir desde tu vida tal y como está ahora y no desde la fantasía de cuando tenga tiempo me pondré con esto. Desde lo que hay, desde lo que este momento tu vida te permite, porque el punto no es añadir algo más que compita con el resto, sino tener un lugar donde vamos a bajar lo aprendido a la práctica. Y sé que muchas personas que se unen sienten que no tienen tiempo y por eso lo posponen y también por eso está diseñado de tal forma
que no es como un curso que te ves de un tirón y archivas, sino un programa vivo que te va a acompañar semana a semana durante mayo. La segunda novedad van a ser espacios de diseño semanal en vivo los domingos de mayo, porque sé que a algunas reservar este momento os cuesta, así que yo voy a sostener el espacio independientemente de las personas que haya. Vamos a diseñar la semana juntas, si alguien tiene una duda lo vamos a ver ahí y lo voy a poner fácil para que el momento exista y os lo podáis agendar. Si podéis venir un domingo, genial, si podéis venir varios, mejor aún. Esto es un extra especialmente para las personas a las que os cuesta reservar el momento y queréis esa parte más experiencial. Voy a estar ahí para ese arranque inicial. Y como en esta comunidad la lealtad se cuida, entrar ahora significa acceso a actualizaciones y ediciones futuras sin coste extra. Así que si todo esto resuena contigo, ahora es el mejor momento para entrar y tienes el enlace en las notas del episodio. Y antes de terminar, quiero dejarte con 2 preguntas. La primera es, ¿desde dónde estás decidiendo la mayoría de las veces en tu día a día? Y si la respuesta te incomoda un poco también, ¿qué necesitarías cambiar en tu semana para que lo que ya entiendes y sabes encuentre un lugar donde aterrizarse? Hasta aquí el episodio de hoy. Lo que te apetezca compartir a raíz de su escucha es bienvenido. Me encuentras en Instagram como lady.meraki. Si mientras escuchabas has pensado en alguien, envíale este episodio y si todavía no lo has hecho, valorar el podcast con 5 estrellas en la plataforma en que lo estés escuchando es una forma muy sencilla de poder sostener este espacio. Gracias y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao!